Esta semana llegó a mi oficina una cliente y me dijo, doctor, tengo un caso, tengo esta situación, por favor, cuénteme cómo me puede ayudar y básicamente aquí les voy a contar cómo se atiende un cliente, qué es lo que uno analiza, cómo funciona el asunto de la reconstrucción del proceso civil en un accidente de tránsito, de manera detallada y a manera de cuento, de chisme, de historia, porque definitivamente esto es el pan de cada día. Y hay, en este caso puntual, hay eventos donde tristemente, aunque exista mucha viabilidad, pues no se puede hacer mucho por situaciones económicas y ya les explico por qué. En estos asuntos de accidentes de tránsito, generalmente tenemos un asunto de un informe de tránsito, que es lo primero que yo le pido aquí al informe, lo que ustedes están viendo, al cliente es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Este caso se presenta el 23 de enero del 2026, muy reciente, en la vía que comunica de Bogotá a Cota o en el sector de Siberia, en la glorieta de Siberia, por la salida de la calle 80 en la ciudad de Bogotá, para muchos que conocen. Inicialmente, como vehículos involucrados, encontramos que existe aquí el vehículo número uno. El vehículo número uno, este es el conductor, este es la placa del vehículo y corresponde a una moto marca Bayat, línea Pulsar NS 200, modelo 2026. ¿Y por qué el modelo? Aquí es importante el modelo. Lo siguiente que vemos son los daños de este vehículo, daños en la zona frontal. Acá está, daños en la zona frontal. En segundo lugar, que esos daños, esa descripción de los daños coincida con los daños en la zona frontal. Entonces, roturas, deformaciones en tercio anterior del vehículo, rayones por fricción. Para tener unos daños más amplios es importante el tema del peritaje automotriz que le hace la fiscalía al vehículo para entregarlo cuando está en los patios. Acá vienen los datos, mi cliente, vehículo número 2, una señora que conducía una bicicleta eléctrica. Ahí juega un papel importante el asunto de las bicicletas, que considera cada uno sobre la reglamentación que tienen estas bicicletas. Hipótesis, bueno, en este caso nuestro cliente tiene daños en la parte trasera y los daños o la descripción tienen coherencia con esos daños, entonces daños en toda su estructura, roturas y desprendimiento de piezas. Pero el área de impacto, acá dice el lugar de impacto, es en la parte trasera. Siguiente, importantísimo, el tema de las hipótesis del accidente. No siempre el policía tiene la razón, no siempre y en la gran mayoría de casos no tiene la razón, y no porque no sepa, sino porque él no es el llamado a determinar de quién es la culpa en el accidente de tránsito. Por eso analizamos las hipótesis y procedemos a determinar si las podemos confirmar o descartar posteriormente. En este caso tenemos unas hipótesis, la hipótesis 157, que es otra si el policía debe especificar cuál es, y en este caso puso 157 otras, no estar atento a los actores viales, temas actores viales. Para el vehículo número uno, el vehículo número uno, ¿quién es? La motocicleta. Para el vehículo número 2 llegó y estableció la hipótesis 093. ¿Qué significa la hipótesis 093? Transitar distante de la calzada. ¿Dónde conseguimos las hipótesis? Usted entra a Google y pone el número de hipótesis, entra a la página mía que es nbi.com.co y ahí le va a aparecer hipótesis y sentencias relacionadas con cada una de esas hipótesis, para que tenga el dato y en algún momento si le llega a pasar, pues puede consultarlo. Observaciones, medidas dadas en metros, el lugar del accidente fue un tramo de vía, es un tramo de vía, fue hallado el vehículo número uno, fue movido de su posición final y hallado sobre su soporte lateral. Esa es la descripción que hace el policía como observación adicional. Ahora viene la siguiente situación, el tema del plano topográfico. Este plano topográfico que ustedes ven acá corresponde exactamente, y ya les voy a quitar un poquito esto, corresponde exactamente a la posición final de los vehículos, posición artificial, y esto es lo que nos va a permitir determinar, en primero, hablar de la responsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, ya vamos a decirles por qué el caso es viable, pero económicamente no lo es. Entonces, vehículo número uno, para que lo tengan presente, el vehículo número uno es la moto, el vehículo número dos es la bicicleta eléctrica.
El policía la diagrama la moto detrás de la bicicleta eléctrica, moto detrás, es decir, esta es la bicicleta, va circulando por acá y esta es la motocicleta, va circulando por acá. Lugar de los hechos, Puente de Siberia, los que conocen el lugar, la calle 80, al momento de llegar a la glorieta de Siberia, tiene un puente con dos calzadas, una que va hacia el oriente, una que va hacia el occidente y una que va hacia el oriente. Y tiene un conector, que es acá el conectante, la calzada del conectante, que aquí adelantico hay una estación de servicio, una bomba de gasolina, y permite girar a la derecha para tomar cota tomar hacia el norte para llegar a Cota o meterse la glorieta y tomar hacia el sur para llegar a Funza, Mosquera o Madrid. En este caso el accidente se presenta por el conectante, en esa vía, en ese conector. El policía dice punto de referencia y sobre esto empieza a enumerar unos elementos materiales probatorios y en esos elementos materiales probatorios el policía determina los siguientes, importantes, los siguientes. El uno que es el inicio de la huella de arrastre metálico. El 2 que es el vértice delantero de la motocicleta. El 3 que es el vértice o eje delantero trasero de la motocicleta. El 4 donde finaliza la motocicleta. El 5 donde finaliza la huella de arrastre de la moto. El 5 un lago hemático. 6 otra huella de arrastre. 7 eje trasero de la bicicleta. Y 8 eje trasero, eje delantero de la bicicleta. Con esto, ¿qué podemos determinar? Primero, la posición que llevaban los vehículos. En esto dice que la moto iba detrás de la bicicleta eléctrica. Quiere decir que hay una circunstancia de que quien debe guardar la distancia de seguridad es el conductor que circula detrás de mí. Si yo voy en la bicicleta o mi cliente va en la bicicleta, pues el que va atrás en una moto debe guardar la distancia de seguridad. En segundo lugar, que hubo una huella de arrastre desde esta zona hasta esta zona. Y esa distancia me va a permitir conocer una velocidad aproximada de circulación post-impacto. ¿Por qué post-impacto? Porque la moto cayó y se arrastró. Y esa colisión se presenta, y ese arrastre se presenta después de la colisión. Luego hay otras huellas de arrastre, que es donde termina la motocicleta. Yo, en principio, puedo determinar la velocidad de circulación de esas bicicletas, de esa moto y de esa bicicleta. En segundo lugar, si yo tengo en cuenta los daños que les especifiqué ahorita, que están descritos dentro del informe, esta moto, que es la número 1, tuvo daños en la zona delantera y esta bicicleta, que es la número 2, tuvo daños en la parte trasera. ¿Eso qué me va a entender? Que hay un tema de una colisión por alcance. Y una colisión por alcance corresponde básicamente, de acuerdo con el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito, que un vehículo que circule detrás de otro dentro del mismo carril de circulación deberá guardar una distancia de seguridad conforme lo establece ese artículo de acuerdo a las velocidades. Entonces aquí en principio hay un tema de no mantener distancia de seguridad. Una moto le pegó por detrás a una bicicleta eléctrica. Eso es lo primero. La hipótesis que debería estar planteada dentro del informe sería la hipótesis 121, no mantener distancia de seguridad. Aplicable al conductor de la moto. Ahora, hay una circunstancia de circular distante de la vía. ¿Qué se podría decir de acuerdo con esa bicicleta? Si debería circular sobre el carril derecho o sobre el carril izquierdo. En principio, según el artículo 94, no deben circular una distancia mayor a 1.5 metros del borde de la vía para motos, bicicletas, triciclos y cualquier otro que se le parezca. Es decir, que ambos, no solo la bicicleta eléctrica, sino la moto debe circular a una distancia no mayor a 1.5 metros del borde de la vía. Sin embargo, ese artículo está resuelto en una sentencia donde dice que esa distancia no es limitante, es decir, no prohíbe que la moto circule sobre el carril izquierdo o la bicicleta circule sobre el carril izquierdo. Lo que busca esa norma precisamente es organizar el tránsito vial, ¿sí? Que sea más fácil tanto para las motos como para las bicicletas y más seguro para todos los actores viales que circulen por la derecha. Eso es básicamente lo que buscan. Muchas veces he ido a audiencia y la gente y abogados me han querido decir que es que mi cliente no podía circular por el carril izquierdo. No, ojo, no es así. No es que no puedan circular por el carril izquierdo. Lo que busca la norma es organizar el tránsito vial y no prohibir que ningún actor vial utilice cualquiera de los carriles destinados para la circulación, salvo que exista un carril para bicicletas, que es otra circunstancia, pero este no es el caso, no vamos a entrar ahí. Entonces, la hipótesis 093, circular distante al borde de la calzada,
la podemos descartar de acuerdo con ese artículo, es contraria a lo que dice la norma y en teoría no sería la causa determinante del accidente, porque la causa determinante del accidente no es que la señora circule al borde, al lado derecho de la calzada, ese nunca va a ser la causa del accidente. ¿Cuál es la causa del accidente? Que venga una moto en exceso de velocidad y le pegue por detrás a una bicicleta. Esa sí es la causa del accidente. Toca probar que le pegó por detrás, toca probar que venía en exceso de velocidad y toca probar que la causa del accidente, que de haber circulado por otro lado, pues simplemente no se iba a presentar. Pero como la norma del transitar distante de la acera indica que le aplica a conductores de motos, bicicletas y triciclos, pues sería la misma circunstancia. Ambos tendrían que ir por ahí. Entonces, aquí la causa del accidente no es esa. ¿Qué sucede y por qué? En términos de responsabilidad, entonces yo le puedo decir a mi cliente, vea, su merced, el caso es viable, podemos hacer esto, 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 podemos probarlo y podemos iniciar un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual y podemos continuar con el proceso penal, es decir, impulsar el proceso penal. ¿Qué sucede con este caso? En términos económicos, mi cliente tuvo unas lesiones considerables. Para hablar de dinero necesito saber cuáles fueron los daños y perjuicios que se le ocasionaron a mi cliente. Fractura de cadera, fractura de pelvis, fractura de una de las extremidades inferiores. Es una señora de una edad, pues no avanzada, pero sí ya una edad considerable que pues esas lesiones, entre más adulta sea la persona, más difícil va a demorar en recuperarse. Entonces mi cliente tuvo, acá está, fractura de cadera, contusión en la cabeza, politraumatismos generalizados. Pero realmente el dictamen médico de medicina legal dice que sí tiene unas lesiones de carácter considerable en su cintura y su cadera. Entonces, ¿qué sucede? ¿A quién podría demandar yo? Pues al conductor. En asuntos civiles puedo demandar solidariamente al conductor, al propietario de la moto, si supongamos que es una empresa de transporte, pues a la empresa de transporte, si es un mensajero de una empresa, pues podría vincularlo. Pero en este asunto puntual, si yo veo el tema, dentro del informe dice que el conductor es el mismo propietario. Acá dice mismo conductor, mismo propietario. Quiere decir que el conductor de la moto era el mismo dueño. Y esa moto no es de ninguna otra empresa. El señor seguramente la utiliza para su uso personal. ¿Y qué sucede? Me puse a investigar al señor, no tiene propiedades, trabaja de manera informal, adicional a eso, no tiene, económicamente solo tiene la motocicleta. Es su único activo, según lo que registra obviamente en las diferentes consultas públicas. Entonces, cuando yo le digo a mi cliente, señora Fabiola, el caso es viable, podemos iniciar un proceso, podemos demandar, pero la única garantía que tenemos de que nos van a pagar a su merced y a mí, obviamente, porque yo soy abogado y vivo de mis honorarios, pues es el tema de la motocicleta. No tenemos ninguna otra garantía. Yo puedo demandar y tomar una medida cautelar sobre la moto, podemos ganar, podemos demostrar que sí es responsabilidad del señor, pero pues el costo de la moto no garantiza la indemnización de los daños y perjuicios que sufrió mi cliente. Razón por la cual pues es un asunto difícil para iniciarlo sin honorarios, es decir, sin que mi cliente tenga el dinero y decir, doctor, tome, le pago sus honorarios para que inicie el proceso. Y yo le dije a mi cliente, yo puedo llevar el asunto de Cotalitis, pero pues cuando económicamente tengo cómo cobrar mis honorarios, así sean 2 años, pero por ahora este no es el asunto, no tengo cómo cobrarlos, no tengo cómo garantizar que tanto ella va a recibir una indemnización como yo voy a recibir mi pago. Entonces, ¿qué le sugiero yo al cliente? Espérese, el señor, tenemos igual un término prudente para poder demandar, un término considerable para poder hacer las situaciones y puede que este señor durante ese tiempo pues consiga algo. Y si no, pues yo lo puedo demandar, podemos ganar. Y eventualmente donde consiga algo podemos tomar medidas cautelares sobre lo que consiga. Pero puede que nunca consiga nada el señor y que ganemos el proceso y la sentencia quede para enmarcar, para ponerlo en la pared y ya, no más. Entonces, estos son los casos donde uno dice, oiga, triste, porque en efecto la señora sufrió unas lesiones, quedó grave, está sufriendo una afectación. Penalmente uno puede presionar al señor, penalmente uno puede enviar el dictamen a la fiscalía, impulsarlo y demás, pero es difícil porque es una señora que sufrió unas lesiones considerables y que definitivamente vamos a poder iniciar un proceso, pero no vamos a poder garantizarle a nuestra cliente que le vayan a pagar esos daños y perjuicios que nosotros pretendamos cobrar en el proceso judicial. Entonces está la parte triste del trabajo, porque el caso es un caso, para mí como abogado es un caso interesante,
Para mi cliente es una circunstancia difícil de sobrellevar porque tiene una lesión, hay un sentimiento de impotencia y nada, pues la justicia puede que actúe, pero económicamente ella se va a desgastar, sea conmigo o con cualquier otro abogado, se va a desgastar porque va a ser una situación difícil. Entonces ahí es donde el cliente dice, no, pero doctor, yo no tengo plata para pagarle desde el inicio. Doctor, ¿cómo hacemos? Sí, nosotros llevamos muchos casos de acuotualitis, pero pues esos son partes del análisis que nosotros vemos. Entonces, nada, toca esperar, esperar para tomar la mejor estrategia. Esto es una de las formas. Y eso es lo que generalmente pasa a diario, tristemente es lo que generalmente pasa y lo mejor que uno puede hacer en el asunto de los accidentes es que si usted tiene un vehículo, tiene una moto, asegúrela, evítese un problema, evítese que le tomen una medida cautelar, que le embarguen una propiedad. Pues en principio no es un embargo, pero es una medida cautelar, pero en términos coloquiales para hacerlo entender para todos los que vean este video. Entonces, ahí les dejo el dato, ahí les dejo el dato y estamos en contacto. Chao, chao.